Tenía apenas 8 años cuando comprendí por qué mis padres adoptivos siempre tenían una cámara a mano. No era por amor, ni por guardar recuerdos familiares. Era para grabar lo que me hacían en secreto. Y esas grabaciones eran la verdadera razón por la que me adoptaron. Hola, mis amores. Me llamo Sebastiana, aunque todos me conocen como abuela Seba. Tengo 74 años y nací en Guadalajara, Jalisco, allá por 1950. Hoy les voy a contar una historia que guardé en silencio por más de 6 décadas. Una historia que nunca tuve el valor de compartir ni siquiera con mis hijos. Si estás viendo este vídeo, te pido que dejes un like y te suscribas al canal. El cariño de ustedes es lo que me da fuerza para hablar de heridas que aún duelen. Antes de comenzar, hay una noticia hermosa que quiero compartir. El equipo del canal me pidió anunciar que esta semana llegamos a los 65.000 suscriptores. Por eso, como agradecimiento, vamos a sortear 5.000 pesos entre quienes nos siguen desde México. Para participar solo tienen que suscribirse, activar la campanita, darle like a este vídeo y dejarnos un comentario. Cuéntenos cuántos hijos tienen, desde dónde nos miran, o lo que les salga del corazón. El sorteo será a fin de mes, así que no se lo pierdan. Ahora sí, déjenme contarles cómo empezó todo. Mi infancia no se pareció en nada a la de otros niños. Fui adoptada a los 4 años, en 1954. Mi madre biológica era una adolescente de solo 16 años. No tenía medios para criarme y me dejó en un orfanato aquí mismo en Guadalajara. Conmigo dejó una carta, donde pedía que alguien me ofreciera una vida mejor de la que ella podía darme. Todavía recuerdo el día en que conocí a doña Carmen y don Antonio. Era un sábado caluroso, típico del sol jalisciense. Doña Carmen era una mujer alta, de cabello negro recogido en un chongo tirante y mirada penetrante. Don Antonio era más bajito, callado, y trabajaba en una tienda de telas en el centro. Ella es Sebastiana, dijo la encargada del orfanato. Una niña muy tranquila y obediente. Recuerdo la forma en que doña Carmen me observó. Como si me estuviera evaluando, como si estuviera viendo si servía. Me acarició el cabello, me levantó el mentón para ver bien mi cara, y hasta revisó mis dientes. En ese momento creí que era ternura. Hoy sé que no lo era. Sirve, fue lo único que dijo. Don Antonio no dijo ni una palabra. Solo asintió. Siempre llevaba una cámara vieja colgada del cuello. Una de esas que hacían un sonido fuerte al disparar. Decía que era aficionado a la fotografía. Que le encantaba capturar momentos familiares. La casa donde vivían estaba en la calle Hidalgo, una casona de esquina con un patio grande y un cuarto oscuro para revelar fotos. Ese cuarto tenía un olor fuerte a químicos que me daba miedo. Al principio todo parecía normal. Doña Carmen me compró ropa, me inscribió en una escuela y me enseñó cuál sería mi habitación. Era un cuarto pequeño, pero era solo para mí. Con una cama individual y un ropero antiguo de madera. Pensé que por fin había encontrado un hogar, pero pronto, en pocas semanas, empecé a notar cosas raras. Doña Carmen tenía costumbres muy extrañas. Insistía en bañarme todos los días, a pesar de que yo ya sabía hacerlo sola. Las niñas tienen que estar siempre bien limpias, repetía mientras me restregaba con fuerza. Y tú, que vienes de la calle, más todavía. No entendía qué quería decir con eso. Yo era una niña huérfana como muchas otras. Pero en su mente, yo era sucia, solo por no tener padres. Los baños se fueron volviendo más largos. Me tocaba en lugares que me hacían sentir incómoda. Decía que era por mi bien. Comenzó a bañarme con agua hirviendo, con la excusa de sacar toda la porquería. Deja de llorar, me decía si me quejaba de lo caliente del agua. Tienes que aprender a ser una niña limpia y decente. Y don Antonio siempre se asomaba a la hora del baño. Decía que venía a ayudar, pero solo se quedaba parado, mirando. Con la cámara colgando del cuello. A veces escuchaba el clic leve de la cámara, y cuando volteaba, él estaba como si nada. Con el tiempo, los cuidados de doña Carmen se intensificaron. Empezó a revisarme todas las noches antes de dormir. Decía que era para asegurarse de que estuviera sana. Me hacía desvestirme, me examinaba el cuerpo, me obligaba a adoptar posturas raras. Todo bajo la excusa de un cuidado maternal. Una madre cuida a su hija, decía. Tú no tuviste madre antes, así que yo te voy a enseñar lo que es. Don Antonio siempre estaba cerca.
A veces entraba con la excusa de buscar algo, pero se quedaba ahí, mirando. La cámara siempre colgando de su cuello, balanceándose. Cuando cumplí 6 años, todo empeoró. Doña Carmen empezó a llevarme a su habitación. Decía que iba a enseñarme a ser mujer. Lo que pasaba allí no puedo contarlo con detalle. Solo sé que aún hoy me duele recordarlo. Hacía cosas conmigo que ninguna madre debería hacer con una hija. Me lastimaba por dentro y por fuera. Y don Antonio estaba siempre ahí. No solo mirando. Grababa. Movía la cámara, ajustaba lentes, apuntaba hacia nosotras. El sonido del rollo girando era bajo, pero yo lo escuchaba. «Quédate quieta», me murmuraba doña Carmen mientras yo lloraba. «Esto es normal. Todas las niñas pasan por esto. Por eso te escogimos, porque eres especial». Especial. Esa palabra me retumbaba en la cabeza. ¿Era especial por ser adoptada? ¿O por algo más que aún no entendía? Las noches se volvieron mi peor enemigo. Cada vez que escuchaba pasos en el pasillo, cada crujido de la puerta, mi corazón se aceleraba como si fuera a explotar. A veces venían los dos juntos, a veces solo ella. Pero don Antonio nunca faltaba. Siempre con esa cámara al cuello. Siempre grabando. «Esto es por tu bien», repetía doña Carmen una y otra vez. «No eres nuestra hija de sangre, así que necesitas aprender de otra manera». Fue entonces cuando empecé a entender. Mi adopción no había sido por amor. No me querían como hija, sino como algo más. Algo que todavía no alcanzaba a comprender del todo, pero que sabía que estaba mal. Intenté contarle a una maestra en la escuela. Me acerqué a ella después de clase y le dije que mi mamá me hacía daño. Me miró con pena y me respondió: «Tu mamá te adoptó por compasión. Deberías estar agradecida. A veces los padres son estrictos porque quieren lo mejor para uno». Nadie me creía. O tal vez no querían creerme. Doña Carmen y don Antonio eran respetados en la comunidad. Iban a misa, saludaban a todos. Parecían una pareja ejemplar. ¿Quién iba a creerle a una niña adoptada sobre dos adultos bien vistos? En casa todo se ponía cada vez peor. Doña Carmen comenzó a darme un terraro antes de dormir. Decía que era para calmarme. Me dejaba adormilada, confundida, sin fuerzas. Y era entonces cuando don Antonio aprovechaba. Acercaba la cámara más que antes, tomaba otros ángulos. «La luz le favorece así», lo escuché murmurar una noche. «Se ve más natural. Más bonita. Bonita». Decían eso mientras yo me sentía como si me estuviera deshaciendo por dentro. Esas palabras me marcaron para siempre, porque entendí que para ellos yo no era una niña. Era una cosa. Un objeto para usar y grabar. A los 8 años, descubrí algo que lo cambió todo. Estaba jugando en el patio y la pelota rodó cerca de la ventana del cuarto oscuro. Me acerqué para buscarla y, por la rendija, vi a don Antonio manipulando rollos de película. Los clasificaba, les ponía fechas y los guardaba en una caja con cuidado. Había docenas, tal vez más. Y algunas fechas me resultaban conocidas. Eran los días que más daño me habían hecho. Él no grababa solo para sí mismo. Lo organizaba todo como una colección valiosa. Esa noche fingí estar dormida cuando entraron a mi cuarto. Escuché a doña Carmen decir: «Está creciendo rápido. Pronto empezará a hacer preguntas difíciles». «Aún nos quedan algunos años», respondió él. «Y con lo que ya tenemos grabado, alcanza para mucho tiempo». Grabado. Material. Así me llamaban. Como si yo fuera una cosa producida para ser usada, archivada, vendida. Ese fue el momento exacto en que supe que tenía que escapar. No sabía cómo, ni a dónde. Solo sabía que si me quedaba ahí, no iba a sobrevivir. A los 8 años, empecé a planear mi huida. Con miedo, pero también con una determinación que no sabía que tenía, porque el miedo ya no era solo por lo que me hacían. Era miedo de lo que podrían hacer con esas grabaciones. Miedo de que otros niños estuvieran viviendo lo mismo. Miedo de no poder escapar jamás. Cada noche sentía que una parte de mí se moría. La niña que quería una familia, que soñaba con cariño, estaba desapareciendo. Y en su lugar, crecía una niña rota, silenciosa, que solo quería desaparecer. Pero en el fondo, algo seguía encendido. Una chispa diminuta que se negaba a apagarse.
El deseo de vivir. De ser libre. De ser amada de verdad. Y fue esa chispa la que me dio fuerzas para lo que haría después. Para la decisión más difícil que una niña de 8 años podría tomar. Desde los 8 hasta los 12 años, mi vida se volvió un túnel oscuro sin salida. Cada día amanecía sabiendo que algo terrible me esperaba. Sabiendo que nadie vendría a rescatarme. Sabiendo que para ellos no era más que un muñeco al que podían usar a su antojo. Después de descubrir las grabaciones, todo se volvió más pesado. Doña Carmen notó que ya no era tan dócil, que me resistía. Eso la hizo aún más cruel. Los abusos se multiplicaron. Eran más duros, más seguidos, más violentos. Como si su objetivo fuera quebrarme por completo. Te estás volviendo rebelde, me decía mientras me hería sin remordimiento. Una niña adoptada no tiene derecho a ser voluntariosa. Tiene que agradecer lo que se le da. Don Antonio, por su parte, empezó a obsesionarse con la calidad de las grabaciones. Compró nuevos equipos. Una cámara de 16 milímetros que no hacía ruido. Trípodes que escondía por la casa. Lámparas especiales que instaló en mi cuarto sin explicarme por qué. Solo mucho después entendí que todo era para obtener imágenes más claras. Más profesionales. Debe parecer natural, murmuraba mientras ajustaba el enfoque. Como si todo fuera espontáneo. Como si el horror pudiera parecer algo casual. En su mente enferma, eso era arte. Algo valioso que estaba creando. En 1962, cuando cumplí 12 años, las cosas dieron un giro aterrador. Don Antonio comenzó a salir de casa con frecuencia, llevando un maletín pequeño. Regresaba siempre con billetes que guardaba en su closet. Una noche lo oí hablando con doña Carmen. La gente de Ciudad de México quiere más material, dijo. Están pagando bien por grabaciones con niñas nuevas. Ahí comprendí algo devastador. Mis sufrimientos estaban siendo vendidos. Mi cuerpo, mi dolor, mi infancia, estaban siendo ofrecidos como mercancía a otros enfermos. Y lo peor era que no era la única. Doña Carmen respondió con preocupación. Hay que tener cuidado. Si nos descubren, todo se cae. Nadie sospechará, dijo él. La niña no tiene familia, ¿quién se va a preocupar por ella? Esas palabras me atravesaron como cuchillas. Para ellos yo no era una persona. Era una niña sin nombre, sin historia, sin nadie que la echara de menos. La víctima perfecta para sus planes repugnantes. Y fue ahí donde lo vi claro. No se trataba solo de abuso. Era un negocio. Un negocio cuidadosamente planeado. Me habían adoptado con un fin específico, explotarme como un producto. En esa casa ya no quedaban rastros de hogar. Don Antonio transformó el sótano en un estudio de grabación improvisado. Montó cámaras fijas, luces potentes, escenarios distintos. Pasaba horas encerrada allí. Grababan escenas completas que luego él editaba y vendía. Debe parecer que te gusta, me decía con tono frío. Si lloras mucho, arruinas la toma. ¿Cómo podía una niña de 12 años fingir placer en medio del dolor? Pero ellos me drogaban cada vez más. Pastillas que me dejaban aturdida. Despierta pero desconectada. A veces ni recordaba lo que había pasado. Solo despertaba con moretones y un profundo sentimiento de vergüenza. Doña Carmen se volvió aún más despiadada. Me decía que yo era impura, que nadie querría una niña como yo. Que debía sentirme afortunada por tener techo, ropa y comida. ¿Sabes lo que les pasa a las niñas como tú en la calle?, me preguntaba entre bofetadas. Te mueres de hambre, o te hacen cosas peores que aquí. Y yo le creía. Después de tantos años de manipulación, realmente pensaba que ese era mi destino. Que era lo único que merecía. La escuela se convirtió en mi único rincón de alivio. Pero incluso ahí, todo era confuso. No podía concentrarme. Mis notas bajaron. Dormía en clase por efecto de los medicamentos. Los otros niños comenzaron a alejarse de mí. Decían que olía raro, a químicos, a algo que no sabían nombrar. Siempre tenía marcas, siempre parecía ausente. Esa niña no está bien, escuché a una maestra decir. Parece traumatizada. Pero nadie investigaba más allá. Doña Carmen tenía buena fama. Iba a misa, ayudaba en actividades sociales. Era vista como una mujer generosa que había adoptado a una niña difícil. Pobrecita,
Con esa niña tan complicada, decían las vecinas. La gente pensaba que yo era el problema, no la víctima. Y eso me hacía sentir aún más sola, más atrapada. En 1963 ocurrió algo que me hizo perder hasta el último rastro de esperanza. Don Antonio comenzó a llevar hombres extraños a la casa. Eran señores mayores, vestidos con trajes caros. Siempre llegaban de noche, con maletas y equipos que no sabía para qué servían. No venían solo a observar. Participaban. Participaban en lo que me hacían. Una noche escuché claramente a uno decir: «Todavía está jovencita, va a rendir buen material». «Es dócil», respondió don Antonio. «Ya está entrenada». Entrenada. Como si yo fuera un animal de circo. Hablaban de mí como si ni siquiera estuviera presente, como si no pudiera oír, como si no fuera humana. Esas sesiones eran mucho peores que todo lo anterior. Me lastimaban de formas que no puedo poner en palabras. Ellos grababan todo. Usaban varias cámaras al mismo tiempo, desde distintos ángulos. Hacían comentarios sobre la luz, el encuadre, los movimientos. Como si estuvieran filmando una película profesional. «Toma un primer plano de su cara llorando», le decía uno al otro. «Eso vende bien. Vende». Mis lágrimas eran mercancía. Mi miedo tenía precio. Mientras más sufría, más ganaban. Fue entonces cuando comencé a pensar en terminar con todo. Pensaba en hacerme daño, en desaparecer. Pero incluso le tenía miedo a la muerte. ¿Dios aceptaría a una niña como yo en el cielo? ¿Perdonaría a alguien tan sucia? Fue entonces cuando empecé a prestar atención a lo que decían. Ponía oído en cada conversación. Escuchaba nombres de ciudades, de personas, cifras de dinero. Ahí entendí que esto era mucho más grande. Que lo que me pasaba a mí, también le pasaba a otros. Una noche, don Antonio dijo por teléfono: «El material de Monterrey está saliendo bien. Esa niña nueva nos está dando buenas ganancias». Otra niña. Otro niño. Otra infancia rota. ¿Cuántos éramos? ¿Cuántas casas como la mía existían, disfrazadas de hogares, pero en realidad eran fábricas de dolor? En 1964 cumplí 14 años, y noté que mi cuerpo empezaba a cambiar. Eso alteró a doña Carmen. Decía que me estaba estropeando, que ya no iba a servir mucho tiempo. Las niñas grandes no venden igual, se quejaba. Hay que aprovechar mientras todavía pareces una niña. La presión se intensificó. Las sesiones eran más frecuentes, más forzadas. Era como si quisieran exprimir hasta el último centavo antes de que mi cuerpo dejara de ser útil. Entonces tuve una idea. Si ellos pensaban que me estaba volviendo demasiado mayor, tal vez aflojarían la vigilancia. Tal vez tendría una ventana para huir. Empecé a observar cada cosa con atención. Los horarios, las llaves, sus rutinas, las veces que salían juntos. Fingí ser más sumisa, más obediente. Quería que creyeran que me habían quebrado. Un día, mientras revisaba el armario de doña Carmen, encontré una caja llena de cartas. Eran intercambios con personas de distintas ciudades. Negociaban fechas, precios, descripciones. Vi mi nombre escrito en muchas. Describían mi cuerpo, mi edad, como si fuera parte de un catálogo. Pero entre esas cartas, encontré una que me cambió la vida. Era una carta vieja donde doña Carmen se quejaba de su hermano. «Ese Severino sigue fastidiando por cómo tratamos a la niña», decía. «Siempre quiere meterse. Dice que somos demasiado duros. Menos mal vive lejos en Zapopan». Zapopan. Mi tío Severino vivía solo a unos kilómetros de distancia. Y se preocupaba por mí. Tal vez era mi única esperanza. Guardé esa dirección en mi memoria como si fuera oro. Por primera vez en años, sentí algo parecido a la esperanza. Alguien había notado mi sufrimiento. Alguien se había dado cuenta. Y aunque nunca me defendió abiertamente, tal vez, solo tal vez, todavía podría ayudarme. Ahorré cada moneda que lograba robar sin que notaran. Estudié los horarios de los autobuses. Me aprendí la dirección de memoria. Sabía que tendría una sola oportunidad. Y si fallaba, probablemente no viviría para intentarlo de nuevo. A los 14 años, después de una década en el infierno, decidí que lo iba a intentar. Iba a escapar.
No importaba qué pasara después. Cualquier destino sería mejor que seguir siendo un objeto para monstruos. El año 1965 trajo consigo un descubrimiento que lo cambiaría todo. Recién había cumplido 15 años cuando encontré, por accidente, la llave del cuarto oscuro de don Antonio. Siempre lo mantenía cerrado con llave, pero esa noche, después de llegar borracho, olvidó la llave sobre la mesa de la cocina. El corazón me latía con fuerza mientras me acercaba a esa puerta prohibida. Al abrirla, el olor a químicos me golpeó en la cara, pero lo que vi me dejó sin aire. No eran solo unos cuantos rollos tirados. Era un archivo entero. Una biblioteca del horror. Cientos de latas de película, organizadas en estantes, cada una etiquetada con fechas, edades, detalles. Leí una etiqueta y el mundo se me vino encima. Sebastiana, 4 años, primera sesión. Otra decía, Sebastiana, 8 años, cliente especial de Monterrey. Y otra más, Sebastiana, 12 años, sesión doble con invitados. Cada una de esas latas era un pedazo de mi infancia que me arrebataron. Y lo peor aún no lo había visto. En otro estante, había nombres distintos. María, 6 años, nueva. José, 9 años, cliente frecuente. Ana, 7 años, primera experiencia. No era solo yo. Había más. Muchos más. Don Antonio y doña Carmen no eran un caso aislado. Eran parte de algo más grande. Una red. Una red que se extendía por todo México. Vi también libros contables, cuadernos con montos, fechas, nombres de compradores. Esto era una empresa, un negocio. Vi cifras que me dejaron helada. Miles de pesos por cada cinta. Pedidos personalizados. Incluso exportaciones. Cliente en Houston solicita material con niña de cabello rizado. Paga 50% más si es virgen. Envío a Argentina. Prefieren niños entre 8 y 10. Mis piernas temblaban. ¿Cuántos niños estaban siendo destruidos por esa red? ¿Cuántas familias falsas adoptaban con este fin? Fue entonces cuando encontré algo que me dio esperanza y rabia al mismo tiempo. En un cajón cerrado, que logré abrir con un clip, había una carpeta con documentos sobre mi adopción. Ahí descubrí la verdad sobre mi madre biológica. Ella no me abandonó por pobreza. Había sido engañada. Doña Carmen se le acercó durante el embarazo, prometiéndole ayuda, asegurándole que yo tendría un futuro mejor. Mi madre creyó. Era joven, asustada. Pero doña Carmen ya tenía otros planes. Una de las cartas decía, la niña tiene el perfil ideal, cabello rizado, ojos grandes, piel clara. Rendirá excelente material. Perfil ideal. Me eligieron como quien selecciona un producto en una tienda. Estudiaron mis rasgos. Evaluaron cuánto dinero podrían sacar de mí. Ese día, sentada en el suelo del laboratorio rodeada por pruebas del infierno que viví, algo dentro de mí se endureció para siempre. Ya no era miedo. Era determinación. No solo quería escapar. Quería destruir todo. Todo lo que ellos habían creado. Todo lo que me hicieron. Tomé una cámara pequeña que encontré entre los cajones y comencé a tomar fotos. No sabía bien cómo funcionaba, pero logré capturar imágenes de los papeles, de las cintas, de las listas. Algo me decía que esas pruebas algún día serían valiosas. Durante los días siguientes, observé todo con otros ojos. Vi a don Antonio revisar el material, preparar paquetes, hablar en códigos por teléfono. Vi a doña Carmen contando dinero, haciendo planes, buscando nuevas niñas. La escuché decir, Sebastiana ya está muy crecida. Necesitamos buscar reemplazo. ¿Conoces alguna casa hogar con material nuevo? Material nuevo. Otra niña. Otra vida que destruir. Y yo no iba a permitirlo. Tomé una decisión. No solo iba a huir. Iba a acabar con todo. Empecé a planear con cuidado. Memoricé sus rutinas, los escondites de las llaves, los días en que salían juntos. Sabía que solo tendría una oportunidad. Y no podía fallar. El plan era peligroso pero claro. Esperaría una noche en que viajaran a Ciudad de México, como solían hacer una vez al mes para reunirse con clientes. Esa noche pondría somnífero en el agua que siempre tomaban antes de dormir. Mientras dormían, destruiría todo.
Luego tomaría el dinero y huiría a Zapopan a buscar a mi tío Severino. El somnífero lo reuní robando poco a poco de la farmacia donde compraban mis medicamentos. Cada vez que fingía estar enferma, tomaba un frasco distinto y lo escondía bajo la ropa. Finalmente, en mayo de 1965, llegó el momento. Don Antonio recibió una llamada urgente. Un cliente lo esperaba esa misma noche. Tenían que viajar. «Te quedas aquí tranquila», me dijo doña Carmen. «Vamos a cerrar todo. Si intentas huir, los vecinos te verán y será peor para ti». Esperé. Esperé hasta escuchar el motor del coche alejándose. Esperé hasta estar completamente segura. Y entonces actué. Primero fui al laboratorio. Destruí todo lo que encontré. Rompí latas, quemé documentos, destrocé equipos. Cada cinta que rompía era un niño menos sufriendo. Encontré una lista con direcciones de otros proveedores. La guardé conmigo. Quizás un día serviría para denunciar a todos. Vi nombres conocidos, políticos, empresarios, hasta religiosos. Era más grande de lo que imaginaba. Luego busqué todo el dinero escondido. Eran montones. Dinero manchado de lágrimas y dolor. No lo estaba robando. Estaba recuperando lo que me pertenecía. Finalmente, preparé la jarra de agua con una dosis fuerte del somnífero. No quería matarlos. Solo que despertaran y vieran todo reducido a cenizas. Dejé también una carta. Contando todo. Nombrando clientes. Explicando la red. Aunque ellos no la leyeran, alguien lo haría. A medianoche escuché el coche de regreso. Mi corazón temblaba, pero me mantuve firme. Me acosté y fingí dormir. Escuché sus pasos, sus voces. El sonido del agua sirviéndose. El crujir de las sillas. Luego, silencio. Esperé 2 horas. Cuando bajé, los encontré desplomados en la cocina. Ella con la cabeza sobre la mesa. Él recostado en la silla. Tomé la maleta que había preparado. Metí el dinero, las fotos, la lista de contactos. Antes de irme, hice una última cosa. Con lápiz labial rojo, escribí en la pared del salón: «Van a pagar por todo». No firmé. Pero sabrían que fui yo. Salí de esa casa a las 4 de la mañana. Las calles estaban desiertas, envueltas en silencio. Solo algunos trabajadores madrugadores comenzaban a circular. Caminé hasta la terminal de autobuses. Compré un boleto para Zapopan en el primer camión del día. Mientras esperaba, me invadió una mezcla intensa de miedo y alivio. Miedo por lo desconocido, por no saber si mi tío me recibiría, si ellos me encontrarían. Y alivio. Porque por primera vez en 11 años, nadie sabía dónde estaba. Nadie podía hacerme daño. El autobús salió a las 6 de la mañana. Subí temblando, no solo de frío, sino de nervios. Miré por la ventana mientras Guadalajara se alejaba. Esa ciudad que había sido mi cárcel durante tanto tiempo. El trayecto duró 3 horas, pero a mí me pareció eterno. En cada parada, me imaginaba a don Antonio subiendo, buscándome. Pero no apareció. Al llegar a Zapopan, no tenía más que una dirección antigua y un poco de esperanza. Tomé un taxi. El chofer me miró con extrañeza. Una muchacha sola, de 15 años, con ojeras y una maleta pequeña. «¿Estás bien, niña?», me preguntó. «Voy a estarlo», le respondí. Y por primera vez en años, lo sentí de verdad. El taxi se detuvo frente a una casa sencilla, con jardín limpio y macetas en la entrada. Pagué con el dinero que había recuperado. Dinero que no era robo, era justicia. Tocaba la puerta con el corazón desbocado. Una mujer de mediana edad abrió. Al verme, frunció el ceño, desconcertada. «Soy Sebastiana», dije con la voz temblorosa. «Sobrina de Severino. Necesito verlo». Su expresión cambió en un segundo. Reconocimiento. Preocupación. Hasta un poco de alivio. «Dios mío, niña», dijo, abriéndome la puerta. «Pasa. Ven rápido». Me tomó del brazo y me hizo entrar. Minutos después, mi tío Severino apareció en la sala. Un hombre de unos 50, con ojos nobles y barba grisácea. Cuando lo vi, me eché a llorar. No era un llanto de tristeza. Era un desahogo,
un alivio. Era la primera vez que alguien me miraba sin segundas intenciones. Sebastiana, dijo, abrazándome con fuerza. Gracias a Dios que estás aquí. Siempre supe que algo no andaba bien en esa casa. Por fin alguien me creía. Alguien que lo había sospechado todo desde siempre. Y que quizás, solo quizás, podría ayudarme a comenzar de nuevo. Ese abrazo fue distinto a cualquier otro que había sentido. No me dolía. No me asustaba. Era firme pero cálido. Seguro. Por primera vez desde los 4 años, un adulto me tocaba sin intención de lastimarme. Tía Carmen nunca me dejaba visitarte bien, dijo él, mirándome de cerca. Siempre ponía excusas. Y cuando lograba verte, te notaba asustada, callada, tensa. Su esposa, tía Consuelo, me llevó a la cocina y me preparó un café con leche. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener la taza. Se miraban entre ellos, entendiendo que lo que fuera que me había pasado, era grave. Hija, dijo mi tío, sentándose a mi lado. No tienes que contar nada si no quieres. Solo quiero que sepas que aquí estás segura. Pase lo que pase. Y fue ahí cuando me quebré del todo. Todos esos años de silencio, de miedo, de dolor contenido, salieron de golpe. Les conté todo. Cada noche, cada grabación, cada horror. Vi el rostro de mi tío ponerse blanco. Tía Consuelo lloraba en silencio, con las manos sobre el pecho. Virgen de Guadalupe, murmuró ella. ¿Cómo es que nadie descubrió algo tan monstruoso? Porque eran astutos, respondí limpiándome las lágrimas. Sabían cómo aparentar. Iban a misa, saludaban a los vecinos, trabajaban, tenían buena casa. ¿Quién iba a sospechar de ellos? Tío Severino no podía quedarse quieto. Caminaba de un lado a otro, pasándose la mano por la cabeza. Debí insistir más, repetía. Debí entrar a esa casa, aunque fuera a la fuerza. No fue culpa tuya, tío, le dije. Y lo sentía de verdad. Ellos eran expertos en fingir. Le mostré las fotos que había tomado. Las listas que logré copiar. Los documentos. Él los revisaba con una mezcla de horror y seriedad. Esto es muy grave, dijo. Hay nombres de gente con mucho poder aquí. Si denuncias esto, puede ser peligroso. Pero hay más niños sufriendo, le respondí. No puedo quedarme callada. Ya no. Tía Consuelo me tomó de la mano. Primero hay que sanarte, hija. Luego veremos qué hacer. Las primeras noches en esa casa fueron difíciles. Me despertaba con pesadillas, empapada en sudor. A veces creía escuchar pasos en el pasillo. Tía Consuelo entraba en mi cuarto, me calmaba, se quedaba hasta que volvía a dormir. El cuerpo tarda en entender que ya está a salvo, decía ella. Pero lo vas a lograr. Con cariño y con tiempo, vas a sanar. Mi tío me consiguió un trabajo de medio tiempo en la imprenta donde trabajaba. Organizaba papeles, hacía tareas simples. Pero me mantenía ocupada. Y me hacía sentir útil. Una semana después, Severino regresó del trabajo con el ceño fruncido. Sebastiana, dijo serio. Hoy me llamó tu tía Carmen. Dice que huiste. Que está muy preocupada. Que quiere venir por ti. El frío me recorrió el cuerpo. ¿Y qué le dijiste? Pregunté con miedo. Le dije que estabas aquí y que te ibas a quedar. Se puso furiosa. Me amenazó con venir a buscarte por la fuerza. Dijo que tiene derechos legales sobre ti. ¿Puede llevarme? Pregunté con pánico. Legalmente puede intentarlo, admitió. Pero no voy a permitirlo. Si viene, cuento todo. En voz alta. Que se entere todo el barrio si hace falta. Esas palabras me dieron algo que no sentía desde hacía años. Protección. Los días siguientes viví con un miedo constante. Cada coche que se detenía frente a la casa, cada golpe en la puerta, me ponía los nervios de punta. Pero pasaron las semanas, y nadie vino. Tienen miedo de que hables, dijo mi tío Severino. Si sospechan que tienes pruebas, no se van a arriesgar. Poco a poco empecé a acostumbrarme a una vida normal. Tía Consuelo me enseñaba a cocinar. Me mostraba recetas simples que yo nunca había aprendido. Me sentía como una niña aprendiendo a vivir desde cero. Necesitas estudiar, me decía. Una muchacha tan lista no puede quedarse sin educación.
Me inscribieron en una escuela nocturna para jóvenes que trabajaban durante el día. Al principio fue difícil. Tenía muchos vacíos en los estudios, y mi cabeza aún estaba llena de nudos. Pero con paciencia, fui recuperando el hilo. En 1966, un año después de mi fuga, algo inesperado ocurrió. Mi tío regresó a casa con el rostro serio y un periódico en la mano. Sebastiana, dijo, mostrándome el titular. Necesitas ver esto. El encabezado decía, pareja arrestada por red de explotación infantil, Leí el artículo con el corazón agitado. Doña Carmen y don Antonio habían sido detenidos por la Policía Federal. Habían encontrado material en su casa. Había otros implicados. Una red entera estaba siendo desmantelada. ¿Cómo los encontraron?, pregunté, temblando. Aquí dice que una denuncia anónima inició la investigación. Alguien envió fotografías, documentos, listas de nombres. La policía los investigó durante meses. Eran las fotos que yo había tomado, las listas que había copiado. Sin saberlo, había encendido la mecha. Están pidiendo que las víctimas se presenten, añadió mi tío. Para testificar. Para ayudar al proceso. Sentí alivio. Y también terror. Porque significaba revivirlo todo. Contárselo a extraños. Verlos cara a cara. No tienes que hacerlo, dijo tía Consuelo, notando el temblor en mis manos. Ya hiciste lo más importante, escapaste. Diste la alerta. Eso ya es valioso. Pero yo sabía que debía ir. No solo por mí. Por las otras niñas. Por las que aún estaban atrapadas. En julio de 1966 volví a Guadalajara por primera vez desde mi huida. Fui acompañada de mi tío y de un abogado que él contrató para protegerme. El juzgado estaba lleno. Periodistas, curiosos, otras víctimas. Y ellos. Doña Carmen y don Antonio, sentados esposados en el banquillo. Parecían más pequeños. Más frágiles. Ya no tenían ese poder que tanto me había hecho temblar. Cuando doña Carmen me vio entrar, me lanzó una mirada llena de rencor. Pero yo no sentí miedo. Sentí compasión. Compasión por dos personas tan podridas que solo sabían hacer daño. Mi testimonio fue largo. Conté todo con detalles que hicieron llorar al juez. Varios periodistas abandonaron la sala, incapaces de seguir escuchando. ¿Los perdonas?, me preguntaron al final. No los perdono, respondí, pero tampoco los odio. Ya no tienen poder sobre mí. Don Antonio fue condenado a 25 años de prisión. Doña Carmen recibió 20 años. Otros implicados en la red también fueron sentenciados. Se había hecho justicia. Al menos una parte. Durante el juicio conocí a otras víctimas. Niños que, como yo, vivieron años de horror en silencio. Familias destrozadas. Vidas marcadas. Pero también vi fortaleza. Vi esperanza. Vi personas que, como yo, decidieron no dejarse definir por lo que sufrieron. Sobrevivimos, me dijo una niña de 12 años. Y eso ya es una victoria. Al regresar a Zapopan, me sentí más ligera. Más completa. La pesadilla había terminado. No solo simbólicamente. También legalmente. Ahora sí podía empezar a vivir de verdad. Terminé la secundaria en 1968. Quería seguir estudiando, entrar a la universidad. Pero no teníamos dinero. Tío Severino había gastado todos sus ahorros en abogados y en tratamientos médicos para mí. No te preocupes, me decía. La educación también se encuentra en la vida. Empecé a trabajar tiempo completo en la imprenta. Aprendí diseño, diagramación, armado. Descubrí que tenía talento. Era la primera vez que algo me generaba placer. Placer real. No miedo. No deber. Placer de verdad. En 1969 conocí a Juan. Tenía 21 años y trabajaba como contador en una empresa local. Era amable, respetuoso, paciente. Nuestro acercamiento fue lento. Yo todavía temía al contacto, a la cercanía. La intimidad me daba vértigo. No tengas prisa, me decía tía Consuelo. El hombre correcto va a saber esperar. Y Juan supo hacerlo. Cuando al fin le conté mi historia, no me miró con lástima. Tampoco con horror.
Me miró con admiración. Eres la mujer más valiente que he conocido, me dijo. Y te amo exactamente como eres. Nos casamos en 1971. Fue una ceremonia sencilla, sin lujos, pero llena de amor. Mi tío Severino me llevó al altar. Mientras caminábamos, me susurró al oído: tu madre biológica estaría tan orgullosa de ti. Y sentí que lo decía de corazón. Nunca dejé de pensar en mi madre biológica. Me preguntaba si aún vivía, si pensaba en mí, si alguna vez supo lo que me pasó. Tal vez algún día la buscaría. Pero en ese momento, mi presente era lo único que importaba. Con Juan formamos una familia. Tuvimos 3 hijos. María nació en 1973, Pedro en 1975 y Ana en 1978. Cada embarazo fue una oportunidad de sanar. Una prueba de que mi cuerpo era capaz de crear vida, no solo de cargar dolor. Con mis hijos, fui la madre que yo nunca tuve. Cariñosa, pero sin asfixiar. Protectora, pero sin miedo enfermizo. Desde pequeños supieron que eran amados sin condiciones. Que siempre podrían contar conmigo. Cuando María cumplió 8 años, la misma edad que yo tenía cuando descubrí las grabaciones, sentí un nudo en el pecho. La observé jugando en el patio, tan inocente, tan feliz. Y le agradecí a Dios por haberme dado la fuerza para romper el ciclo. Nadie los va a lastimar, les prometí. Mamá siempre los va a proteger. Y los protegí. Les enseñé sobre los límites del cuerpo, sobre la diferencia entre afecto y abuso. Sobre decir no. Sobre no guardar secretos con adultos. Construí un muro invisible a su alrededor, hecho de amor y educación. Tío Severino y tía Consuelo fueron los abuelos que yo no tuve. Les dieron a mis hijos lo que me dieron a mí, un amor sin condiciones. Gracias a ellos aprendí que la familia no se define por la sangre, sino por los actos. Por la presencia. Por el cuidado genuino. Años después me enteré de que don Antonio murió en prisión en 1978. En una riña con otros reclusos. Doña Carmen fue liberada en 1985, enferma, derrotada. Intentó contactarme una vez. Rechacé verla. Murió sola en 1990. No sentí alegría. Tampoco tristeza. No sentí nada. Para mí, ya no existían. Eran sombras de un pasado que yo había enterrado. Hoy, a mis 74 años, tengo 7 nietos y 3 bisnietos. Construí una vida plena. Llena de propósito. Trabajé 30 años en la imprenta. Terminé siendo socia. Ayudé a modernizar el negocio, a expandirlo. Juan falleció en 2010. Estuvimos 39 años juntos. Fue un buen hombre. Me enseñó que el amor verdadero es paciente, es tierno, es respetuoso. Me ayudó a curar heridas que pensé que nunca cerrarían. Al mirar atrás, me doy cuenta de que mi historia no se trata solo de sobrevivir. Se trata de transformarse, de tomar el dolor y convertirlo en fuerza. En amor hacia mis hijos. En guía para otros. Si llegaste hasta aquí escuchando mi historia, gracias. Gracias por abrir tu corazón a una verdad que no es fácil de oír. Sé que estas palabras pueden doler. Pero es necesario que se escuchen. La verdadera reconstrucción de mi vida no comenzó cuando escapé, ni siquiera cuando me casé. Comenzó el día en que nació mi primera hija. Cuando tuve a María en brazos por primera vez en 1973, algo en mí se reconfiguró. Esa carita inocente, esa confianza absoluta en mis ojos, me rompió y me curó al mismo tiempo. Hice una promesa. Nunca vas a pasar por lo que mamá pasó. Nunca. Pero con esa promesa vino también una carga inmensa. ¿Cómo se cría un niño con amor cuando solo has conocido el miedo? ¿Cómo enseñas sobre confianza cuando tu infancia fue una traición constante? Durante los primeros meses tras el parto, sufrí crisis de pánico. Me levantaba 10 veces por noche a verificar si María seguía respirando. Desconfiaba de todo adulto que se le acercaba. Una noche Juan me encontró llorando junto a la cuna, abrazada a la bebé. Sebastiana, me dijo con ternura. Necesitas ayuda. No tienes que cargar con esto sola. Fue entonces cuando decidí buscar terapia. Comencé a atenderme con el doctor Roberto, un psiquiatra con experiencia en trauma infantil. Al principio me resistía. Pensaba que escarbar el pasado solo me haría más daño.
Lo que pasó ya pasó, decía yo. ¿Para qué removerlo? Porque no se ha ido, me respondió. Sigue ahí dentro. En tus miedos, en tus reacciones, en cómo educas. Tardé 2 años en aceptar que tenía razón. 2 años viendo cómo el trauma afectaba mi forma de criar, de amar, de vivir. La terapia fue difícil, pero sanadora. Aprendí que tener cicatrices no me convertía en víctima para siempre. Significaba que sobreviví. Que sigo aquí. No eres lo que te hicieron, me decía el doctor. Eres lo que elegiste ser después. Y yo elegí vivir. Elegí amar. Elegí ser madre. Elegí dejar de esconderme. Cuando nació Pedro en 1975, ya era otra mujer. Más serena, más consciente. Seguía siendo precavida, pero ya no era prisionera del miedo. Con Ana, en 1978, sentí que por fin completé un ciclo. Podía jugar con ella sin ansiedad. Podía confiar en otros adultos sin paralizarme. Podía hablar sobre protección sin transmitir terror. Una vez, cuando María tenía 6 años, me hizo una pregunta difícil. Mamá, ¿por qué siempre nos dices que nadie debe tocar nuestras partes privadas? Respiré profundo. Sabía que esa pregunta llegaría, pero no sabía cómo responderla. Porque tu cuerpo es tuyo, le dije. Y solo tú decides quién puede tocarte. Si alguien intenta hacerlo sin permiso, gritas, corres y me lo cuentas enseguida. Y si es alguien que conoces, más razón para no guardar el secreto. A mis hijos les enseñé sobre consentimiento desde pequeños. Les enseñé que no hay secretos especiales entre niños y adultos. Que siempre podían decirme todo, sin miedo a castigos. En la imprenta, muchas empleadas venían a mí cuando atravesaban momentos duros. No les contaba mi historia. Pero sabía escuchar. Sabía cómo hablar con quien estaba rota. Doña Sebastiana entiende como nadie, decían algunas. En 1985, cuando Ana tenía 7 años, un llamado inesperado tocó mi puerta. Una trabajadora social de Guadalajara me buscó. Habían leído mi testimonio en los registros judiciales. Querían saber si podía ayudar con casos de abuso infantil. Al principio me negué. No quiero remover heridas que ya cerraron, dije. Pero después pensé en esas niñas que estaban viviendo lo mismo que yo viví. Y no pude dar la espalda. Comencé poco a poco, visitando casas hogar. Charlando con menores rescatados. Muchos no hablaban. Solo me miraban con esos ojos llenos de miedo que yo conocía tan bien. Yo sé lo que sentís, les decía. Y sé que parece imposible, pero vas a salir de ahí. Algunos no respondían. Otros lloraban. Y a veces, una sonrisa se colaba entre las lágrimas. Cada una de esas sonrisas era una victoria. En 1987 fundé, junto a 3 personas más, el Instituto Renacer. Una organización dedicada a apoyar a niños sobrevivientes de abuso sexual. Comenzamos en mi propia casa. Con tiempo, conseguimos donaciones para alquilar un lugar propio. ¿Por qué renacer?, me preguntó un periodista el día de la inauguración. Porque eso es lo que hacemos, le respondí. Morimos como víctimas, pero renacemos como sobrevivientes. Ese proyecto me dio un propósito más grande que cualquier otro. Cada niño que ayudábamos era una forma de devolver el golpe. De decirle al pasado, no me venciste. Desarrollamos programas, capacitamos profesionales, creamos guías de atención. En 5 años, habíamos asistido a más de 200 niños. Tía, saliste en la revista, me dijo Severino una tarde, mostrándome un artículo. La niña que pensó que no valía nada, ahora es referente nacional. Yo, que a los 8 años no sabía si merecía vivir, ahora asesoraba políticas públicas. En 1990, a mis 40 años, decidí estudiar psicología. Quería entender desde la ciencia lo que había vivido desde el dolor. Nunca es tarde para aprender, les decía a mis hijos, ya adolescentes. Mamá va a demostrarlo. Fue difícil compaginar trabajo, instituto, casa y estudios. Pero cada clase era una herramienta nueva para ayudar mejor. Mi tesis fue sobre resiliencia en víctimas de abuso infantil. Usé mi propia historia como caso de estudio. Tu trabajo puede salvar miles de vidas, dijo mi profesora. ¿Pensaste en escribir un libro? La idea me aterraba. Exponer todo. Volver a contarlo todo.
pero pensé en los que aún sufrían en silencio. En 1995 publiqué Renaciendo de las cenizas, una historia de supervivencia y esperanza. El libro se convirtió en referencia nacional. Lo usaban en universidades. Me invitaban a dar charlas en todo el país. Contaba mi historia. Explicaba cómo sanar. Cómo volver a confiar. ¿Cómo lograste perdonar?, me preguntaban siempre. No perdoné para liberarlos a ellos, respondía. Perdoné para liberarme yo. El perdón no es para el agresor. Es para que la víctima recupere la paz. En el año 2000, al cumplir 50 años, hice una pausa para mirar todo lo que había construido. 3 hijos universitarios. Nietos comenzando a llegar. Un matrimonio sólido que duraba casi 3 décadas. Un trabajo que me llenaba. Un instituto que ya había ayudado a más de 1000 niños. Tía Consuelo, mire todo lo que Dios hizo con su vida, me dijo un día, ya anciana. Tomó a una niña rota y la convirtió en una guerrera. Esa palabra me estremeció, guerrera. Por tantos años me vi como una víctima. Y ahora otros me veían como una mujer fuerte, luchadora, viva. A principios de los años 2000 llegaron mis nietos. Verlos jugar en el jardín, correr libres, seguros, amados, era la prueba definitiva de que había roto el ciclo. Abue, cuéntanos una historia, me pedían. Y yo les inventaba cuentos sobre niñas que luchaban contra dragones. Sobre príncipes que no rescataban, sino que aprendían a escuchar. Sobre familias que elegían amar. Eran cuentos fantásticos, pero en el fondo, eran mi historia disfrazada. En 2005, recibí el título de Ciudadana Distinguida de Jalisco por mi labor en la protección infantil. Ese día, al subir al escenario, miré el auditorio lleno y dije, hace 40 años, fui una niña que creía que no merecía vivir. Hoy soy madre, abuela, profesional, mujer entera. Si yo lo logré, tú también puedes. El aplauso duró 5 minutos. Lloré, pero no de dolor. Lloré de gratitud. Juan falleció en 2010, después de casi 40 años juntos. Su ausencia dolió. Pero ya no era la niña que necesitaba que alguien la protegiera para sentirse a salvo. Me había convertido en una mujer completa. Sólida por dentro. Vas a estar bien, me susurró en sus últimos días. Eres la mujer más fuerte que conocí. Y lo estuve. Seguí trabajando en el instituto. Seguí dando charlas. Cuidé a mis nietos. Los años pasaron trayendo más alegría que tristeza. Vi a mis hijos graduarse, casarse, criar a sus propios hijos. María se hizo maestra. Pedro, ingeniero. Ana estudió psicología, inspirada por mi camino. Mamá, me dijo el día de su graduación. Salvaste a toda la familia. Rompiste un ciclo que pudo haberse repetido por generaciones. En 2015 me jubilé oficialmente del instituto. Pero seguí colaborando como asesora voluntaria. Quería tener más tiempo para mis nietos, para viajar, para descansar. Fue mi bisnieta Leticia, de 15 años, quien me metió en el mundo del Internet. Vivía pegada al celular, viendo vídeos de historias personales. Abue, me dijo un día, tú deberías contar tu historia en un canal de estos. Hay mucha gente que necesita escuchar lo que viviste y cómo lo superaste. Yo me reí. Una señora como yo, hablando frente a una cámara, le dije. Pero Leticia insistió. Me mostró ejemplos. Historias de otras abuelas contando su vida, sus luchas, sus renacimientos. Tal vez esta sea otra forma de ayudar, pensé. Tardé un año en decidirme. Hablé con mis hijos. Todos me apoyaron. Consulté con mi terapeuta. Puede ser el cierre que necesitas, me dijo. Una forma de transformar definitivamente tu dolor en esperanza para otros. Y así, a los 74 años, aquí estoy. Frente a ustedes. Nerviosa, pero firme. Lista para contarles cómo logré renacer. Y antes de continuar, les recuerdo que ya alcanzamos los 65,000 suscriptores. Gracias a todos los que me han acompañado. Para celebrar, vamos a hacer un sorteo de 5,000 pesos. Solo tienen que estar suscritos, activar la campanita, darle like a este vídeo y dejarme un comentario. Cuéntenme cuántos hijos tienen, desde dónde me ven, o lo que les dicte el corazón. El sorteo será a fin de mes. Hoy,
Al mirar todo lo que viví, puedo decirlo con certeza. Somos mucho más fuertes de lo que creemos. Dentro de cada uno de nosotros hay una fuerza dormida que despierta cuando más la necesitamos. Aprendí que el trauma no mata los sueños. Los entierra un rato, pero con amor, tiempo y ayuda, los podemos hacer florecer de nuevo. Cada herida puede convertirse en raíz de sanación para alguien más. Aprendí que la familia no es quien te engendra. Es quien te cuida, quien te elige, quien se queda. Tío Severino y tía Consuelo me salvaron. Me demostraron que la sangre no define el amor. Y lo más importante, aprendí que la mejor venganza contra el daño es la felicidad. Cada risa sincera, cada abrazo limpio, cada meta alcanzada es una victoria contra quienes intentaron destruirnos. Si tú que estás viendo esto estás pasando por algo difícil, quiero que escuches bien. Eres más fuerte de lo que imaginas. Esa niña de 15 años que huyó una madrugada sin saber si sobreviviría. Hoy es bisabuela de 3 pequeños ángeles. Mentora de cientos de personas. Autora de libros. Conferencista reconocida. Pero mi mayor orgullo es otro. Mi mayor orgullo es que rompí el ciclo. Los niños de mi familia crecen amados. Respetados. Libres. El mal intentó destruirme cuando tenía 4 años. Pero volví a nacer a los 15. Y desde entonces, cada día, me he seguido reconstruyendo. No te voy a mentir, no fue fácil. No fue rápido. Y sí, hubo momentos en los que quise rendirme. Pero hoy estoy aquí. Y si yo pude, tú también puedes. Busca ayuda cuando la necesites. No cargues solo con lo que duele. Ten paciencia contigo mismo. Perdonarte también es parte del proceso. Usa tu dolor como combustible, no como cadena. Y sobre todo, no te rindas. La vida, incluso herida, sigue siendo un regalo, demasiado valiosa como para dejarla en manos de quienes quisieron quitártela. Vamos a vivir. Vamos a sanar. Vamos a ser felices. Esa es nuestra mejor venganza, demostrar que somos inquebrantables cuando elegimos levantarnos. Gracias por acompañarme hasta el final de este testimonio. Cada uno de ustedes que llegó hasta aquí, se lleva un pedacito de mi sanación. Ustedes son parte del milagro que me trajo hasta este punto. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal, dejen su like y compartan su historia en los comentarios. Juntos somos más fuertes. Juntos podemos gritarle al mundo que ningún trauma es más grande que nuestra capacidad de renacer. Un beso en el corazón de cada uno. Y hasta el próximo vídeo. Esta abuela todavía tiene muchas historias que contar. Y mucha esperanza por repartir.